Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva versión de nuestro conversatorio. Les damos la bienvenida a los asistentes que nos están acompañando aquí en esta sala Zoom y a quienes están también viéndonos desde nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestro cuarto conversatorio de este año 2022, parte del ciclo Conversaciones Abiertas, titulado Adolescencia, Trastornos Alimentarios y Pandemia. Mi nombre es Teresita Vicuña, yo soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. El instituto lleva más de 39 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia y en la formación de terapeutas de pareja y familia a lo largo de todo Chile. Trabajamos además con instituciones y familias vulnerabilizadas. Hace muchos años los trastornos de la conducta alimentaria han sido un foco de preocupación para padres, profesores, profesionales del área de la salud. Sin embargo, pareciera que en los últimos años se generó una pandemia dentro de la pandemia, ya que los índices de adolescentes con algún trastorno de conducta alimentaria se ha disparado, copando las consultas de nutriólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, donde han aumentado los diagnósticos de trastorno de la conducta alimentaria y también han empeorado los cuadros ya existentes. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo poder prevenir? ¿Cómo intervenir? ¿Afecta esto solo a las adolescentes mujeres? ¿Cuándo consultar? Sobre estas preguntas y más es lo que conversaremos hoy día con estas dos grandes invitadas. Tenemos a Karina Edo y a Valerie Janeret, ambas psiquiatras, quienes tienen vasta experiencia en el tema. Karina Edo es médico de la Universidad de Chile, pediatra y psiquiatra en la Universidad Católica. Es diplomada en trastornos de la conducta alimentaria de la Sociedad Chilena para el Estudio de los Trastornos Alimentarios. Fue staff del equipo de trastorno de conducta alimentaria en la Universidad Católica y en la Clínica Alemana. Es actualmente miembro del equipo de trastorno de la conducta alimentaria del Centro ALMA. Es docente en los diplomados de trastorno de conducta alimentaria en la UDD y en la UAI, o Universidad Adolfo Ibáñez. Y dentro de sus temas de interés y especialidad están los trastornos de la conducta alimentaria, ARFID y autismo. Valerie, por su parte, es médico de la Universidad Católica, psiquiatra en la Universidad de Chile, con una subespecialidad en la Karls-Eberhard-Universität en Alemania. Es diplomada en los trastornos de la conducta alimentaria también de la Sociedad Chilena para el Estudio de los Trastornos Alimentarios. Es además terapeuta familiar y miembro de nuestro instituto, diplomada en terapia familiar con niños y adolescentes y miembro de la unidad de niños y adolescentes de nuestra institución. Es miembro del equipo de los trastornos de conducta alimentaria de la Clínica Alemana, docente en la Universidad de Chile, en la USACH, UDD y en el instituto. Sus temas de interés y especialidad son los trastornos de la conducta alimentaria, familia, autismo en adolescentes y altas capacidades. Agradecemos infinitamente el alto interés de participar en este conversatorio y les señalamos que durante toda la presentación pueden ir dejando sus preguntas a través del chat y al final de la presentación dejaremos un espacio para ir canalizando la mayor cantidad de estas preguntas a nuestras relatoras. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias Karina, muchas gracias Valerie y espero que esto salga muy muy bien. Y gracias por participar. Gracias a Gracias, ti, Teresita, y a nombre del instituto también, por darnos esta oportunidad de poder presentar este tema que creemos que la idea es que sea útil. Esa es la verdad. La idea es que hicimos esta presentación para que ojalá fuera útil para un vasto público, diverso público, así que ojalá así lo sea, y si es que hay preguntas más específicas o temas que no hemos tratado, por favor ahí lo van poniendo en el chat. Okay. Entonces. Ya. Ahí, ¿se me escucha bien? Sí. No, ya. Entonces, como presentó ya Teresita, ¿no es cierto? Lo pusimos así, bien vasto, ¿no es cierto? Como adolescencia, trastornos alimentarios y pandemia. Y ya nos presentaron, y nuestra agenda va a ser principalmente trastornos alimentarios en esta población que son los adolescentes. Ver también
qué ha pasado en este tiempo de la pandemia, algunas intervenciones familiares, en el fondo que todos podemos hacer y cómo la familia puede intervenir. Y algo importante para nosotros en esta presentación es poder transmitir la importancia de la detección precoz y de la prevención. Entonces, en la introducción, yo creo que varios de los que nos están escuchando son padres y creo que es importante ponerse desde ahí, ya sea si es que lo están escuchando como papá o lo están escuchando como psicólogo, terapeuta, psiquiatra, pediatra, en lo desesperante que es que un hijo no coma. Y hemos decidido venir acá ¿no es cierto?, y poner este tema, porque efectivamente son enfermedades serias. Varios estudios dicen que en este último tiempo han aumentado en frecuencia, o sea, sí, son más y además son más severos. Y tienen una tasa de mortalidad muy alta, la más alta que cualquier enfermedad psiquiátrica, tienen más suicidios que una depresión, por ejemplo, algo que a veces la gente no pensaría. Y representan además la tercera causa de enfermedad crónica de los adolescentes, ¿ya? Esta población que en general es bien sana, ¿no es cierto? La tercera causa de enfermedad crónica son los trastornos alimentarios. Y la detección e intervención precoz claramente es fundamental para que tengan un buen pronóstico y que incluso puedan recuperarse totalmente. Yo sé que acá hay gente que ya sabe esto, pero muy brevemente nos vamos a referir, ¿no es cierto? Hay tipos de trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón son quizás los más conocidos, está el ARFID, ¿no es cierto? Y dentro de los criterios, quizás el de la anorexia claramente es una restricción alimentaria, ¿no es cierto? No siempre están delgados, y eso es importante, ¿ya? A veces nos encontramos con adolescentes que consultan, que estaban con un sobrepeso y han bajado 10 kilos en 2 meses, por ejemplo, ¿ya? Con un miedo intenso, intenso a subir de peso y con una insatisfacción y una distorsión de su imagen corporal, ¿ya? Y todo, en el fondo, su autoestima centrada en su figura, dieta, peso. Bulimia, que son estos atracones, que es gran cantidad de alimento en un tiempo muy cortito y con la sensación de pérdida de control, ¿ya? Y además hay conductas compensatorias, que las más conocidas es el vómito, pero puede ser ayuno, largos ayunos, puede ser ejercicio compensatorio, laxantes, diuréticos. Y trastorno por atracón es parecido a la bulimia, se suele dar en jóvenes un poquito más grandes, un poquito también más en hombres, y es ingesta compulsiva recurrente y sin conducta compensatoria, por lo que muchas veces lleva a sobrepeso y obesidad. Se cree que un 30% de la gente con una obesidad tiene un trastorno por atracón. Y los ARFID son estos, TERIA también se les dice en castellano, que es el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Antes se creía que era solo en niños, se sabe que es a cualquier edad, y lleva a una pérdida de peso significativa, a una deficiencia nutricional, ¿de acuerdo? Y ahí hay tres tipos, tres grandes tipos, bien distintos unos de otros, y a veces hay superposición. Y pica, rumiación, la verdad es que no vamos a hablar, son claramente menos frecuentes y el abordaje también es distinto. De prevalencia, quizás centrarme en que el 6% de la población mundial podría llegar a desarrollar un trastorno alimentario. ¿Ya? Aquí puse esto, que son los trastornos alimentarios a lo largo del desarrollo. No siempre se ve así, pero uno en la clínica efectivamente ve un poquito algunas edades que son más típicas de aparición, ¿ya? Estos pick eater son los niños que son muy selectivos, como lo que típico uno dice como el niño mañoso, y se ve más en preescolares. No es un trastorno alimentario, porque cuando ya es mucho y afecta su peso o hay una alteración nutricional, ya le llamamos ARFID. El ARFID no es una anorexia porque no tiene alteración de la imagen corporal.
¿ya? No hay una distorsión de su imagen corporal. Un niño con ARFID come muy poco, por distintas razones, y sabe que está muy delgado y no le gusta estar así. Mientras que una persona con anorexia, en general, no se ve tan delgado y tiene un miedo intenso a subir de peso. Después viene, ¿no es cierto?, la bulimia. Muchos de las pacientes con anorexia pasan a bulimia, se cree que más o menos un tercio pasan de anorexia a bulimia o a trastorno por atracón, y los pacientes con bulimia también pueden migrar, ¿ya? Vemos también cómo hace unos años también ya se habla de los trastornos de la conducta alimentaria orientados a la musculatura, lo que antes se asociaba más a hombres o vigorexia, ahora se llaman así, y los trastornos por atracones, como decía, pueden llevar a obesidad. La obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria, algunos con obesidad pueden tener y otros no tienen trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es importante que, a pesar de que tienen criterios muy distintos quizás unos de otros, se ve, y nosotros como clínicos vemos, cómo una misma persona puede pasar, como les decía, de un trastorno de la conducta alimentaria a otra, y es porque finalmente la psicopatología, lo que hay detrás, muchas veces es lo mismo, ¿ya? Entonces vemos una sobreevaluación del peso, el perfeccionismo, ¿no es cierto?, y cómo el tratar de tener el control, por un lado, puede llevarlos a conductas restrictivas. Las dietas y la conducta restrictiva lleva generalmente a atracones, ¿no es cierto? Los atracones pueden tener conductas compensatorias, y además los atracones también pueden estar gatillados por eventos en el fondo sociales, o sea, en el fondo algo emocional. Bueno, y esta explicación, si uno se va para un lado o a otro del cuadro, finalmente explica todos los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, queríamos hablarles primero del adolescente, ¿ya? Este periodo que es bien, cada vez más largo, de que un niño pasa a un adulto, y hay cambios, bastantes cambios, bien acelerados y en diversas áreas. Y no sé si se acuerdan ustedes de esa época, pero en verdad es una etapa intensa. Entonces hay cambios biológicos, ¿no es cierto? Hay cambios sociales, o sea, psicológicos y sociales. Y todo esto, como digo, al mismo tiempo, ¿ya? De lo biológico, esto es un resumen, ahí hay literatura abajo que pueden ver, pero hay un crecimiento bien acelerado, ¿no es cierto? Esto como que de repente hasta se tropiezan porque como que crecieron muy rápido, esto de que empiezan a tener formas de mujer o hombre, en general no les gusta mucho, y claramente las hormonas sexuales empiezan a tener pulsos distintos y tienen que lidiar con esto de ser fértiles, todo el periodo esto de calcificación de los huesos, y en el cerebro pasan muchas cosas, ¿ya? A nivel de sustancia blanca y sustancia gris, no me voy a detallar, bueno, o sea, pero el cerebro se pone más sensible al estrés, ¿ya? Hay todo esto que se llama además la poda sináptica, lo que lo hace mucho más vulnerable a las noxas, como las drogas, por ejemplo, y hay un desfase importante entre los circuitos límbicos y el lóbulo frontal y prefrontal. A mí me gusta harto el cerebro y creo que las imágenes dicen harto, ¿ya? Piensen en el poquito tiempo, de los 12 a los 20 años, gente que cree que como que uno nace más o menos como ya listo, y lo más importante pasa en los primeros años. La verdad es que en la adolescencia hay muchos cambios y hay un desfase, se desarrolla mucho antes todo lo subcortical, como más lo emocional de alguna manera, y la corteza, sobre todo el lóbulo frontal y prefrontal, con todas las funciones ejecutivas, el control de impulsos, va a ser mucho después, ¿ya? Incluso después de los 20 años. Entonces, va a ser que los adolescentes biológicamente tengan un menor control de impulso y sean mucho más reactivos emocionalmente. Por otro lado, en lo psicológico está todo el constructo de la identidad, ¿no es cierto? De ir definiendo quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, cuáles son los valores que quiero tener. Y además está el desarrollo de la autonomía, ¿no es cierto? Esto de ir independizándome, se supone que
psicológicamente, incluso económicamente, ¿no es cierto? Y es el momento de la vida de peor satisfacción corporal, ¿ya? Y en lo social está esta necesidad de pertenencia, de sentirse aceptado y perteneciente a un grupo. El adolescente necesita sentirse aceptado y perteneciente. Además está el dilema, como veíamos, de la autonomía-dependencia y del tema de la pertenencia. Y esto se va a ver en la familia y en los pares. Este monito es bien fácil. Voy a hacer ahí, nombrar a Eduardo Nichols, que me lo enseñó, y habla de que en la adolescencia está la autonomía, ¿no es cierto?, y la pertenencia, como hablábamos, como desafíos de esta etapa, y es importante que el adolescente se sienta perteneciente a su familia, así como tener este grupo de pares, como hablábamos, ¿no es cierto? De esta manera, eso es lo saludable. Y a la vez que la autonomía la puede ir haciendo con los papás, ¿no es cierto? Vaya como poniendo límites, ir distanciándose, a la vez que también pueda ponerle límites a los amigos. Si eso no pasa, en el fondo, si hay problemas acá en la familia y no se siente perteneciente a este núcleo, todo el sentido, esta necesidad de sentirte perteneciente lo va a hacer con los amigos, y por lo mismo va a poner solamente los límites en la familia, en el fondo, y no va a poder, o va a ser mucho más difícil que pueda poner límites ahí. Y esto lo pone mucho más expuesto, ¿no es cierto? Lo deja mucho más expuesto a todo. Dentro de ello, obviamente, a la presión social también, eh, y lo deja mucho más vulnerable también a tener un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, si es que ya viendo el tema de trastornos de la conducta alimentaria, teniendo en este contexto, ¿no es cierto?, en este adolescente, en todo lo que está pasando, hay riesgos, ¿no es cierto?, desde lo biológico, cuando hay un trastorno en la conducta alimentaria, afecta claramente la velocidad de crecimiento, no siempre la podemos recuperar después. Hay muchas veces osteopenia y si ya es más osteoporosis, ya empiezan a tener mucho más riesgo, empiezan a tener huesos más como de viejito de alguna manera, aumenta su riesgo de fractura para siempre. Nos encontramos con afectación de órganos importantes y vitales, ¿ya? No es raro que nuestros pacientes llegan caminando y hacemos un examen del corazón y vemos alteraciones ya sea en el ritmo y también en las paredes del corazón se adelgazan, ¿ya? Y derrame pericárdico. Chiquillos que, como digo, no se ven mal, podrían pasar desapercibidos. Obviamente también hay alteración de electrolitos, insuficiencia renal y daño hepático. Y esto es importante mencionarlo, también hay alteraciones de las funciones ejecutivas, principalmente hay menos concentración, a veces no lo notan, pero es importante porque a veces es lo único que les importa, ¿ya? Que les empiece a ir peor en el colegio. O a veces se ponen muy, muy, muy obsesivos, algunos dicen, oye, los mamás a veces dicen, estoy feliz porque ha ordenado todo, ¿ya? Pero se ponen muy, muy, muy obsesivos, muy fijados en los detalles y les cuesta mucho más tener una mirada más amplia, ¿ya? Y más flexible. Obviamente los niveles de hormona afectan el desarrollo de los circuitos neurobiológicos y hay más riesgo de depresión, mucho más riesgo de suicidio también. También se ve afectada la fertilidad cuando hay alteraciones en la alimentación, y después de 3 años, y por eso nosotros somos siempre bien enfáticos y como que andamos siempre, somos bien exigentes en que avancemos en el tratamiento, porque hay estudios al año que ya hay cambios, pero sobre todo a los 3 años ya sabemos como psiquiatras que va a haber un cambio y que va a ser mucho más fácil que ese o esa paciente termine como un enfermo crónico y como un adulto finalmente con un trastorno alimentario. Desde lo psicológico hay un estancamiento claro en el desarrollo psicológico, ¿no es cierto? Llegan estos muchachos o muchachas como de 12, parecen de 12 y tienen a veces 16, parecen niños, muchos con miedo a crecer, se afecta el proceso de individuación, ¿no es cierto?, y de autonomía, y hay un desarrollo, como hablábamos, que está en proceso el desarrollo de la identidad. Mientras más pase un adolescente con este trastorno, a veces quedan como pegados con esto y finalmente cuesta, ellos no te saben decir quiénes son si es que no tienen la enfermedad.
Obviamente hay una dificultad también en establecer relaciones íntimas, entonces no solamente sexuales, sino que de tener pololo o de tener una amistad, una complicidad, y hay más ansiedad, sentimientos de soledad, como hablábamos, el pensamiento obsesivo rígido. Y desde lo social se entiende, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos hablado, que quedan mucho más expuestos y más vulnerables en esta etapa a los estereotipos de belleza, al refuerzo social. Oye, bajaste de peso, mira qué bien, te ves perfecto, o hay que verse de esta manera. A todo el tema como del contagio, ¿no es cierto? Y respecto a las redes sociales, ya que habían preguntas de eso en las preguntas que nos mandaron, efectivamente ha sido un tema este tiempo. Este es un estudio chileno de la población, en el fondo de todo el rango etario, y ve cómo ha claramente cambiado lo que ven los chilenos, ¿no es cierto? Aquí es como qué medios usan para informarse, pero se ve que hay muchísimo más uso de redes sociales, y principalmente, a ver, ahí no, pero principalmente en la generación Z, que en el fondo son los jóvenes, ¿no es cierto?, como de 13 a 24, el uso de Instagram es muy, muy grande. El 86% de ellos, de los chilenos, de ese rango, dicen que al menos 4 días usa Instagram, y el 75, no me acuerdo si era 73 o 75, lo ve al menos 4 días, o sea, perdón, por lo menos el 75 lo ve todos los días, ¿ya? Todos los días expuestos a fotos, a imágenes. Es un estudio bien bonito, por eso lo pusimos, que hicieron los argentinos en pandemia, ¿ya? Y lo hicieron a mujeres, y ven cómo durante el aislamiento social se duplicaron las horas de Instagram de 2 a 4 horas al día. El 68% de las mujeres, antes de publicar una foto, la editaba, ¿ya? Y esto también pasa con nuestros adolescentes. Después de estar en pantalla, después de ver publicaciones, se sentía el 86% mal después, y el 55% de las mujeres incluso pensó en hacerse alguna intervención menor, ya sea de estética, ¿ya? En el fondo menor, y vemos a veces adolescentes de 15 años que los papás les regalan, no tengo idea, labios, o que se operan la nariz, o que andan pensando ponerse como pechugas, etcétera, ¿ya? Y 8 de cada 10 mujeres se sienten insatisfechas con su imagen corporal, ¿ya? Pensando en que la adolescencia es el periodo de mayor insatisfacción corporal, ¿ya? Entonces, sabemos que la insatisfacción corporal, esto que vemos acá en este círculo más grande, es uno de los factores de riesgo más grande para tener un trastorno en la conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, esta presión que tenemos social y esta idealización de la delgadez nos lleva a una insatisfacción corporal. Y hay varios estudios que han publicado que efectivamente la utilización de redes sociales está asociada al incremento de riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Ya. Ahora, vale. Sí, gracias Valerie. Ahora continúo yo. Bueno, voy a hablar qué pasó en los trastornos de conducta alimentaria durante la pandemia. Y acá estamos, marzo del 2020, lo que nos sucedió a todos, algo inesperado, donde estaba lleno de incertidumbre, donde tuvimos que vivir cosas que no habíamos vivido antes, y también poder adaptarnos a ellas. Miedo, soledad, aislamiento, y ahí acá vemos la imagen de una tormenta perfecta que le encanta a la Caro López, esta imagen, una psicóloga muy importante que se dedica a trastorno de conducta alimentaria en nuestro país, y que habla de cómo en los adolescentes se dio la tormenta perfecta en esta relación con el COVID, en donde tenían todos estos aspectos que Valeria había comentado previamente, y se añade este aislamiento, todo lo que tiene que ver con la angustia, las preocupaciones, y quedarse solos en una etapa en donde estaban volcados hacia los otros, y no todos estaban con la misma vulnerabilidad para poder ir desarrollando distintas patologías.
Y aquí vemos que lo que fue pasando es que nos llenamos de esta información que bien decía Teresita al inicio, y nos preguntaban, ¿esto será real, no será real? ¿Será solo que los papás estaban más presentes y pudieron darse cuenta de lo que sucedía? Pero nos llenamos de información de que habían cada vez más trastornos de conducta alimentaria. ¿Y qué fue concordante lo que lo vimos en la clínica, los que nos dedicamos a esto? La siguiente. ¿Qué decían las publicaciones? PubMed. Ahí vemos esta base de datos, en donde de 1893 hasta el 2022 vemos la curva de publicaciones en relación a los trastornos de conducta alimentaria, y vemos en la siguiente imagen, del 2020 al 2022, qué sucede en relación al COVID, donde hay una alza significativa el año 2021 de la relación que existe entre los trastornos alimentarios y esta pandemia. ¿Qué nos mostraron? Vemos, aparecieron muchos papers, quisimos quedarnos con algunos que son más significativos. Este review de este año, canadiense, que muestra cuál es el impacto que tuvo el COVID dentro de los trastornos de conducta alimentaria. Analizó varios estudios, se quedó con 53, y de los cuales en 11 mostraron una comparación pre- y post-pandemia, si existieron cambios durante de la hospitalización. Y uno podría decir, oye, consultaron más, se presentan más, pero hay criterios establecidos de hospitalización, y los criterios hablan de gravedad de salud física y de salud mental. Entonces, si hay aumento de criterios, significa que también se presentaron más y también están más graves. Los estudios mostraron un 48% del aumento en los ingresos hospitalarios versus un tiempo similar el año anterior, con más significativo en la edad pediátrica, lo que es concordante con lo que hablaba Valerie en relación a que es donde mayor se presentan los trastornos de conducta alimentaria que requieren hospitalización. La siguiente. ¿Cómo lo entendemos? Acá nosotras le pedimos prestado a la doctora Figueroa este diagrama para poder entenderlo. Él fue capaz de poder sintetizar en muchos papers, pero poder entender qué es lo que pasó. Acá tenemos un estresor, que es el COVID, que a todos nos afectó, como decía al inicio, y que nos fue generando, a todos nos generó conductas de miedo. Cada uno los pudo afrontar como pudo. Todos los que tenemos alguna base de poder regularnos de una u otra forma, y esta, ojalá para todos nosotros sean amplias, hay algunos que pueden ser más estrechas, y se basa en las personas que no tienen trastorno de conducta alimentaria en estos reguladores emocionales como los amigos, rutinas, hobby, deporte, la comida, los deseos, las metas. Sin embargo, lo que se demostró en distintos estudios es que cuando nos quedamos aislados, aparece la comida como un gran regulador emocional. Distintos estudios fueron mostrando que al inicio de la pandemia fueron comidas que tienen más enriquecidas como en carbohidratos, donde tendían a ser más reguladoras, y empezaron a utilizarse. Después de eso se crea este miedo corporal, la insatisfacción, lo que habíamos visto con la Valerie, que es el gatillante de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, cómo esta insatisfacción en relación a la comida aparece como un primer síntoma. ¿Qué pasó con las personas con un trastorno de conducta alimentaria? Vimos que tienen pocos reguladores emocionales, y uno de ellos es la comida, y que aparece con el control, y ahí aparecemos una restricción de la ingesta alimentaria, donde hay un sobrecontrol, ya vamos a la patología más, una anorexia, y por otro lado, cuando hay más impulso, vamos viendo un comer emocional, ¿va? En la línea de la bulimia y el atracón. Entonces, esta sería una forma de entenderlo. ¿Y qué pasó? De estas personas que no tenían un trastorno de conducta alimentaria, aparecen estos síntomas alimentarios y que pueden configurarse en generar un trastorno de conducta alimentaria. La siguiente. Eso sería como a nivel individual, pero si lo pudiéramos entender como a nivel global, lo que nos vimos, un aumento de factores de riesgo para generar trastorno de conducta alimentaria y síntomas. Exposición a medios de comunicación. Acá en realidad son como tres áreas. Una, tenemos cómo los medios de comunicación bombardearon de qué iba a pasar con la pandemia, los memes y todas estas burlas de que íbamos a salir rodando, que no íbamos a poder salir, de que había que tener cómo iba a estar lleno el cuerpo, cambiar. Impactó negativamente con mensajes gordofóbicos, que también generó como un aumento en la ansiedad y la preocupación por el cuerpo. Por otro lado, está demostrado que el solo hecho de estar más expuestos a medios genera
y medios globales, o sea, no relacionados al cuerpo, generan más síntomas de trastorno de conducta alimentaria. Hay un estudio que se realizó después de el terremoto de Japón del 2011, donde el solo hecho de estar expuestos a estos medios genera más trastorno de conducta alimentaria en el tiempo posterior. Y por último, mayor uso de las videoconferencias. Esta cosa de estar mirándose constantemente en un espejo genera más insatisfacción corporal, ¿ya? Todo esto, cada uno por sí solo va generando un factor de riesgo, imagínense todos juntos. Pérdida de las rutinas. Acá vemos que la pérdida de la rutina de la alimentación, esto de tener horarios distintos, donde yo me trasladaba, iba a mi trabajo, iba a la universidad, al colegio, volvía a la casa, y podía tener también tiempos de alimentación. Acá se transformó en un todo, donde podría haber momentos donde mucho picoteo, y donde no hay un timing distinto entre una y otra comida, generando al final como una desorganización. Por otra parte, personas que estaban mucho más, más receptores de las comidas, en donde eran servidas, también se vieron en la necesidad de preparar sus propias comidas, y que podrían ser momentos de estrés familiar. El aislamiento social, bueno, la pérdida de las actividades, la pérdida de la regulación y de la corregulación con un otro, los cambios en la actividad física. Muchas personas donde la actividad física era como parte de un hábito, que empezaron a tener restricción, comienzan también a preocuparse por la alimentación sin tener una patología previa, pero comienza a ser una preocupación y empiezan también a tener unas conductas más restrictivas y a fijarse más en el cuerpo con mayor insatisfacción. El sueño por sí solo puede ser alterado por el trastorno del ánimo, un trastorno ansioso, o la pérdida de las rutinas, también es un gatillante de trastorno de conducta alimentaria cuando está alterado. Y por último, este efecto negativo de esta ansiedad generalizada, de tener miedo al contagio, también fue un gatillante. Y por otro lado, tuvimos una disminución de la protección social y el acceso al cuidado, con menor soporte social, con menor regulación emocional y menor acceso a los tratamientos y cuidados. No todos tuvieron la posibilidad de tener telemedicina, que tuvimos por lo menos varios meses. Entonces también eso genera una brecha entre algunos pacientes que pudieron consultar y otros no. La siguiente. ¿Y qué pasó con las personas que tenían un trastorno de conducta alimentaria previo a la pandemia? Este es otro review de este año del grupo australiano, en donde fueron analizando distintas variables, y lo que querían ver acá es que si empeoraron los síntomas alimentarios en este grupo de personas. ¿Y qué vieron? Bueno, cosas que ya sabemos. Mujeres y personas jóvenes tienen mayor preocupación por su imagen y su apariencia corporal. En estos grupos presentaron mayores dificultades para regular la alimentación y tuvieron mayor riesgo de empeoramiento durante el confinamiento. Todos los estudios concluyeron que el confinamiento se asoció a un empeoramiento de los síntomas. Las pacientes con anorexia tuvieron mayor restricción, bulimia, mayores atracones y conductas purgativas, y una generalización de síntomas ansiosos y depresivos en este grupo de pacientes. La gravedad disminuyó cuando hubo la fase de reapertura, y en algunos pacientes puntuales, en algunos estudios, mostraron que si bien hubo un empeoramiento, en otros momentos hubo como una leve mejoría, especialmente las pacientes con anorexia restrictiva, que tuvieron acceso a telemedicina, y donde existieron relaciones familiares estables y disminuyeron los estresores sociales. Y en general todos los estudios también cualitativos mostraron el mismo empeoramiento de los síntomas. La siguiente. Y cuando vimos al inicio los factores de riesgo para generar un trastorno de conducta alimentaria en la población, ahora vamos a ver qué existe en los factores de riesgo para generar un trastorno, exacerbarlo en pacientes que ya tenían trastorno de conducta alimentaria, y tuvieron aquí el acceso a los alimentos, en donde hay o una restricción, o por escasez, por no tener los medios para poder lograr tenerlo, o en otros momentos, cuando tenían pocas salidas al supermercado, comprar mucha cantidad de alimentos y tener más disponible con la posibilidad de tener atracones. Los mensajes de los medios, que ya ahondé un poquito antes, sobre todo estos mensajes gordofóbicos, enfocados aquí a pasar post pandemia, la limitación del ejercicio, incluso llegan a hablar así como síntomas de abstinencia en relación a la ausencia del ejercicio, y los factores también, acceso restringido a la atención de salud. Todos estos son factores como para un trastorno de conducta alimentaria exacerbable. Y por otro lado, cosas que se vieron generalizadas en todo,
eventos estresantes, una ansiedad generalizada, aislamiento y disminución del apoyo social, más posibilidades de trauma intrafamiliar, situaciones como de vivencia de violencia, y estas expectativas perfeccionistas y autoexigencia, que son un rasgo de los pacientes que cursan con trastorno de conducta alimentaria, y que se normalizó en que teníamos que estar como hacer todo bien y hacer todo perfecto durante este tiempo porque teníamos mucho tiempo libre. También era una nueva exigencia. Ok. A ver, aquí la idea es poder hablar cómo la familia puede intervenir, ¿no es cierto? Y para eso creo que lo primero que tenemos que pensar es que comida y familia están ligados desde el principio, ¿no es cierto? Desde que nacemos, asociamos la comida, ¿no es cierto? La leche, ya sea materna o de una mamadera, con, es como con calentito, con cuidado, con tensión, y eso a lo largo del desarrollo también se va pudiendo expresar el tema de la autonomía, ¿no es cierto? Esto como yo como solito, o eso no me gusta. Entonces, la comida tiene siempre un significado de lo vincular, de lo emocional, es como qué dejo entrar a mi mundo, qué quiero que salga, ¿ya? Y es un regulador emocional importante, ¿no es cierto? Y además es algo que también involucra lo social. Nos juntamos a celebrar algo y pedimos algo rico, y muchas veces comemos solamente porque el otro lo hizo, o se usa como un premio. Entonces, desde ahí, voy a hablar como efectivamente claro, hay muchos autores realmente, y estos quizás son algunos de los que más nos gustan, pero hay muchos, y el tema de la familia y terapia familiar en trastornos alimentarios lleva muchos años, ¿no es cierto? Hay mucha evidencia al respecto, ya desde los 70, con Minujín, ¿no es cierto? Y ahí está Stalin, y probablemente ustedes vean varias gente conocida. Siempre pongo acá a los chilenos, que ahí a Eduardo Carrasco, y hay gente de diversas partes del mundo, y lo que quiero un poco sintetizar, porque cada uno de estos tienen siglas y tienen libros y tienen terapias con nombres propios, pero lo general es que en todas las guías clínicas de todos los países, ahí por ejemplo vemos un paper que pone la guía australiana, la guía de Dinamarca, la guía francesa, la guía, ya, distintas guías, todas, si es que vemos acá la parte de niños y adolescentes, en todas se pone que para el tratamiento tiene que involucrarse a un cuidador o a los padres, ¿ya? Y en algunas también promocionan directamente la terapia familiar, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Ahora, porque aquí probablemente hay mucha gente que dice, puta, pero yo no soy terapeuta familiar, y menos terapeuta familiar experto en trastornos alimentarios, ¿no es cierto? Y a muchos efectivamente ahora les llegan trastornos alimentarios y no saben, ya no hay dónde derivar, etc. Bueno, acá, por eso puse, estas son intervenciones, estas 5 intervenciones son intervenciones con evidencia, que vemos que se repiten en varias de las terapias, y son intervenciones que podemos hacer sin ser un especialista, ¿de acuerdo? La primera, que siempre sale, pero es psicoeducación, y psicoeducación no es como decir que es un trastorno alimentario, no, tiene que ver con lo que pasa a nivel biológico, lo que pasa a nivel cerebral, qué pasa cuando un cerebro recibe menos alimento, cómo se pone, por eso mismo, solamente por recibir menos alimentos se pone más rígido, más obsesivo, más aislado, como es un circuito negativo en el fondo. ¿Qué pasa con el tratamiento? Eso tenemos que poder explicarlo. ¿Qué pasa con el pronóstico? Porque es importante realimentar, ¿ya? Abordar las creencias, y sobre todo ahí dentro de las creencias desculpabilizar, ¿ya? Porque las investigaciones, cuando relacionaron trastorno alimentario con familia, al principio
no sé si se acuerdan, pero hablan de la familia psicosomática, ¿no es cierto? Como que las familias finalmente y los tipos de relaciones podían desencadenar estos trastornos alimentarios. Y entonces es muy importante desculpabilizar tanto al paciente como a su familia, a sus padres. Los papás llegan muy cansados, como con, se sienten desmoralizados, no les ha resultado poder alimentar o controlar el alimento de sus hijos, algo como que pudiera ser como natural, ¿no es cierto? Como parte de su función. Aquí hay algunas intervenciones más desde lo narrativo, como externalizar el problema, que pueden ayudar en algunas partes del tratamiento. Y la idea es como que todos juntos puedan pelear contra este trastorno alimentario, ¿de acuerdo? Otra intervención es empoderar a los papás. Muchas de estas, como les digo, estas terapias específicas hablan de que los papás son los expertos en sus hijos. Uno puede ser el experto en trastorno alimentario, pero, y es importante decírselo, ustedes alimentaron bien a todo el resto de sus hijos, o lo alimentaron bien todo este tiempo, en el fondo tienen la capacidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Trabajar la alianza parental, aunque sean padres separados, es importante trabajarla, aumentar la sensación de autoeficacia, esto de que ellos pueden, ellos lo logran, y dar herramientas específicas. Bajar el criticismo. Esto, a ver, aquí hay gente que ha metido mucho dinero y mucha investigación, y por ejemplo el FBT, que es una de las terapias que está ahí, ellos observaron que uno de los factores era el criticismo, y que las familias que tenían 2 comentarios críticos en una sesión tenían mucho peor pronóstico, en el sentido de que el chiquillo subía más lento de peso, ¿ya? Entonces, efectivamente, bajar el criticismo en la familia, la hostilidad o el sobreinvolucramiento, en otras terapias se habla de expresión emocional, solamente eso ayuda a que ese adolescente ande mejor, ¿ya? Y por último, en todas las terapias, esto es más de la tercera ola, y en muchas terapias en el fondo, y tiene sentido, es cuidar al que cuida, ¿no es cierto? Mucho más importante que nosotros seamos la superestrella profesional, es que los papás, que van a pasar mucho más tiempo con ese adolescente, puedan hacerlo. Entonces, que puedan descansar, que puedan ver si es que tienen, si están deprimidos, si están ansiosos, y preocuparnos de ellos, ¿ya? Del estigma, de la vergüenza que les da contar, se aíslan en general, ya no van a las reuniones sociales, etc. Esto la doctora Edol lo va a ver con más detención después, pero lo puse así porque queda como bonito. Está la fórmula familiar, ¿no es cierto?, como de prevención. No se habla del cuerpo de otros, eso debiera ser una regla general, pero que se enseña en la familia, ¿ya? Y ahí puse el logo de nuestra, no sé, de una persona que admiramos mucho, que es la doctora María José Figueroa, que ella es nutrióloga, y ella partió esta campaña, ¿no es cierto? Y la idea es, no significa como, oye, no decir cosas feas del otro, significa que no hablar del cuerpo, porque eso trae insatisfacción al tiro, ¿ya? Aunque uno diga, oye, qué regia se ve no sé qué, o al tiro crea una insatisfacción, ¿ya? Pone el tema del cuerpo. Entonces, en verdad no habría por qué hablarlo, en otras culturas en verdad no se habla, ¿ya? Mucho cuidado con las mamás y los papás también, no hablar mal de sus cuerpos, ¿de acuerdo? Los hijos aprenden que las mamás son las princesas hasta que escuchan decirle, oye, que fea me veo con no sé qué, como, y ellos internalizan que ellos también pueden verse feos, que su cuerpo puede no ser perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, no hablar mal, no a la cultura de las dietas, ese es un tema tremendo, y hay detractores, pero un niño en verdad no debiera tener una dieta, salvo que haya una patología puntual, ¿no es cierto? Pero el tema de bajar de peso con una dieta en general no resulta, y sí lo exponemos a mucho más riesgos. Uno de ellos es trastornos de la conducta alimentaria, es un gran factor desencadenante de las dietas. Promover pensamiento crítico, esto significa a los patrones de belleza actual, ¿no es cierto? Como que puedan ellos realmente
ver qué se les está pidiendo, de repente demandas ridículas, como que las adolescentes tienen que ser flacas, pero además comer de todo, y obviamente que comer hamburguesas, pero además tener calugas y tener curvas, entonces es como imposible, ¿ya? Y también con los hombres. Y relaciones, relación sana con la comida, ojalá que no se hable de calorías, ¿no es cierto? Que no se hable de comidas malas, comidas buenas. La comida no tiene nada moral, ¿no es cierto? Hay unas que se pueden comer, no sé, más habitualmente, otras que se comen en general en algunas como cosas especiales, pero la comida no es buena ni mala, ni es comida chatarra, ni... No. Y movimiento como una actividad de disfrute, ojalá que sea algo que ellos gocen, no como algo para quemar, ¿no es cierto?, calorías o coman familia, eso es protector no solamente en trastorno de la conducta alimentaria, en drogas y en muchas otras cosas, enseñar a querer y cuidar su cuerpo, ¿no es cierto? Enseñar el valor de la diversidad, eso creo que es importante. Ahí los cuerpos, la verdad es que el tamaño corporal es muy genético, ¿ya? El 70-80% es genético, uno no... La sociedad te cree, o sea, te dice como que de ti depende ser flaca o verte así o así, y la verdad es que está muy puesto en los genes, y uno puede adelgazar y después se va a volver a lo que dicen un poco tus genes, ¿ya? Obviamente indague en el mundo emocional de su hijo, si es que ve algún patrón de alimentario que esté distinto, ¿no es cierto? Involúcrese en las redes sociales, los amigos, y tenga momentos de encuentro con su hijo. O sea, es más difícil de adolescente, a veces es compartir un gusto junto, una actividad junta, pero eso va a ser un factor protector no solamente para los trastornos de la conducta alimentaria, para todos. Ya, ahora, esto es un poco distinto, pero no quería dejar de mencionarlo. Este señor hizo este modelo, que es bien antiguo, que es el modelo complejo de Olson, y lo que hizo fue dividir el funcionamiento familiar en categorías, 16 categorías, según la flexibilidad y cohesión, ¿ya? Entonces, la idea, como lo más sano, es estar aquí en el centro, que es no ser, ¿no es cierto?, ni tan cohesionado, ¿no es cierto?, ni tan desligado, y por otro lado, flexible y no caótico, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos llegan nuestras familias, ¿ya? Nos llega un papá, nos llega, en el fondo consultan, generalmente los vemos acá, ¿ya? Los vemos con un funcionamiento caótico, los vemos en el fondo todos como pegoteados, enmarañados, no están claros los límites, pero es al final la crisis que están ahí, ¿ya? Y si es que esta misma familia, después uno lo sigue viendo, muchos pasan a un funcionamiento como más ordenado, siguen bien aglutinados, pero más ordenado, y después la mayoría vuelven a un funcionamiento quizás parecido al anterior, ¿ya? Entonces, nosotros lo que quiero con esta imagen es que vemos solamente un momento, vemos de este funcionamiento, ¿ya? Entonces, como la invitación es no juzgar, porque efectivamente, y hay varios autores que finalmente uno los ve como en el peor momento. Y por otro lado, esta es una imagen que me gusta mucho, de la Della France. Ella dice, ella trabaja solo con padres, ¿de acuerdo? Ella es canadiense, entonces el sistema de salud canadiense es público, tiene solamente 12 sesiones para trabajar, y trabaja con los padres para que los padres ayuden al adolescente con trastorno alimentario. Y ella dice que efectivamente los papás llegan en negación, ¿no es cierto? Muchas veces como mi hijo no tiene nada, o muy sobreprotectores, o permisivos, o uno no entiende por qué hay crítica, o como... La invitación es cuando uno ve y no funcionan las intervenciones y ve esto, como invitar a ver lo que hay debajo, ¿ya? Que muchas veces hay un miedo terrible a que si le exigimos más no se vaya a suicidar, o un duelo de que no es lo que yo quería, o no es lo que yo me imaginaba como mamá o papá, o no es lo que pensaba que iba a ser mi hijo, hijo, ¿ya? Una impotencia, mucha culpa, ¿ya? Entonces, vergüenza, desesperanza, entonces ir a buscar esos sentimientos, porque siempre los papás tratan de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando que no están pudiendo? Y por último, esto desde la historia de la terapia familiar, cómo nos fuimos desde un modelo mucho más
como decíamos, como la familia, con estas características como negativas, que hacían finalmente un trastorno alimentario, a un modelo mucho más puesto en los recursos. Antes se veía el trastorno de la conducta alimentaria como una expresión de los conflictos interpersonales, ¿no es cierto? Y esas son las intervenciones que se hacían. Y ahora lo que se hace finalmente es que se sabe mucho más la contribución neurobiológica y mucho más cómo la familia puede ayudar a salir de ahí. ¿Ya? Okay. Ya, vuelvo yo. Y la siguiente, por favor. En detección detección y diagnóstico precoz, aquí quizás quedarnos con, fuimos viendo mucha teoría, vimos como distintas cosas, y quizás estas son las partes más prácticas que nos gustaría que pudieran como llevarse, de cuáles son los signos de alarma para sospechar un trastorno de conducta alimentaria, las banderas rojas, que todo padre y también terapeuta debería saber y que debiésemos estar indagando habitualmente en las sesiones. La siguiente, por favor. Esto viene también de la fundación, de la campaña que partió y que ahora es una fundación de la doctora María José Figueroa, que también tengo el placer de ser parte de la fundación. Hacer dieta. Las dietas son el gatillante número 1 de un trastorno de conducta alimentaria, incluso si tu hijo no tiene un bajo peso. Esto es lo que hablaba Valerie, de que no necesito tener un bajo peso para tener el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Puede haber una baja y seguir en un peso que sea, entre comillas, normal. Sin embargo, la baja de peso significativa para esa persona basta para que esté en un riesgo nutricional o que pueda estar viviendo en su interior un trastorno de conducta alimentaria con una insatisfacción de la imagen corporal, controlando el cuerpo, viviéndolo. Alejarse de sus amigos o de las actividades sociales. Los niños pueden evitar situaciones sociales por la vergüenza corporal o para evitar la alimentación que está disponible en ese lugar. La aparición del interés por cocinar para otros o por videos y recetas de comida. Esta preocupación por hacer comer al otro es bastante común cuando se está debutando o se está presentando un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo si no prueba o no quiere comer lo que preparó. La siguiente. Tiene una rutina rígida de ejercicios, que independiente si hay una lesión, si el día está feo o si tienen una prueba, no es capaz de flexibilizar. Hay una pérdida de peso, nuevamente el tema, puede estar en un peso normal, pero puede en el fondo, que haya sido una baja significativa, es un factor de riesgo. Usar ropa que quede muy suelta, grande o abrigada, está muy de moda en este momento, sin embargo cuando es inflexible, cuando se ocupa en todos los lugares, cuando hay 40 grados y seguimos usando el polerón, oye, ¿qué estará pasando? ¿Qué se esconderá detrás de eso? ¿Será que no quiere mostrar el cuerpo, que hay una baja de peso significativa, o que a lo mejor hay frío debido a esta baja significativa, el déficit de energía? Y otras cosas más generales, como comportamientos rituales alimentarios que sean inusuales, cambio de humor, incomodidad al comer con otras personas, malestar gastrointestinal inexplicado, adopción de nuevos patrones alimentarios. Aquí es habitual que en esta etapa en donde se está construyendo la identidad también decida qué es lo que quiero o no quiero comer, y qué es la forma en la cual yo me quiero comportar con el mundo. Y aquí aparece el veganismo, el vegetarianismo, y lo importante es ver que sea como concordante. En el fondo, los veganos y los vegetarianos igual comen, como hablábamos anoche, papas fritas, comen galletas, y también se expanden, y no es solo en relación a una alimentación, sino que también tienen que ver con estilos de vida, en donde también usan algunos productos. Eso es importante averiguarlo, sobre todo en los adolescentes. Irregularidades menstruales, la anterior. Problemas de concentración, desmayo, desaparición después de las comidas, eventualmente para poder tener alguna purga, consumir en exceso de agua o bebidas energéticas. La siguiente. ¿Y cómo prevenimos? Aquí un paper de 2018 que nos mostraban cómo son las recomendaciones para prevenir un trastorno de conducta alimentaria. Informar siempre a los adolescentes que las dietas y en particular las conductas de control de peso son poco saludables, son altamente contraproducentes. Cuando ponemos en Google dieta aparecen 8000 términos, y esto es porque ninguna sirve. Nada se mantiene en el tiempo si yo lo veo como una foto y como una dieta para bajar de peso. Todas recuperan el peso e incluso a veces recuperan más.
Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr es fomentar comportamientos físicos y alimentarios que sean positivos, que se puedan mantener regularmente y que sean parte de un estilo de vida para los adolescentes. La siguiente. Nunca utilizar la insatisfacción corporal como un motivador para el cambio. Mira cómo te ves, mira cómo te queda. Esa no es una forma. Lo que generamos eso es más insatisfacción y ya vimos que es un gatillante de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces lo que sí hay que hacer es ayudar a los adolescentes a cuidar su cuerpo para que quieran nutrirse a través de alimentación saludable, actividad física y un diálogo interno positivo. No rumiar cosas negativas respecto a sí mismo. La siguiente. En relación a las familias, a tener comidas familiares, regulares y agradables. Animar a las familias a evitar hablar del peso, hablar menos del peso y hagan más para ayudarlos a tener una vida saludable. Y aquí nuevamente esta gran campaña de, y ahora no se habla del cuerpo de otros. No hablar en ningún lugar, ni en la casa, ni afuera. Y suponer también que los adolescentes con sobrepeso han sufrido malos tratos por su peso y abordar el problema como tanto con el paciente como en la familia. O sea que probablemente ha habido un maltrato histórico respecto al cuerpo y hay que acogerlos y considerarlos en las intervenciones que se van a hacer. Nos preguntaban antes en los colegios qué se puede hacer. Siempre regular un clima educacional, fomentando el respeto, la diversidad, la empatía, manejar el bullying, evitando las burlas en relación al cuerpo y nuevamente cómo podemos ir permeando este cambio de paradigma en relación a los cuerpos. Esta alfabetización de los medios y las disonancias cognitivas que explicaba Valerie, y programas de prevención, que tenemos aquí el ejemplo del BIP que se utiliza, y el MyStep que se utilizan en Alemania, y que en el fondo lo que demuestran es que menos cultura de hablar del fat talk, del cuerpo, de la comida, de cómo te ves, conversaciones mayores sobre el cuerpo y la familia, y preocupación por el peso. Todo esto, al disminuirlo, va a generar un impacto positivo. La siguiente. Y sacado esto, porque la idea es que sea como, ojalá todos podamos llevar este mensaje, cómo podemos promover una alimentación intuitiva en los adolescentes. Proporcionémosles alimentos equilibrados y fácilmente disponibles, tener en la casa unos alimentos donde puedan ser nutritivos y lúdicos, y que ellos lo puedan cocinar, preguntarles cómo puedan ayudarlos, que en el fondo ellos puedan ser cada vez más autónomos en el comer, no asociar la comida al uso de pantallas, ni de las colaciones, ni tampoco como premio, hablar sobre las redes sociales que se siguen, comer en familia, que la hora del comer sea un momento grato para todos y no un lugar donde sean como un reto o reprimenda, hablar de las cosas como más negativas, no hacer comentarios sobre qué y cuánto comen los hijos, que esto en el fondo puede generar vergüenza y puede ser un gatillante por una conducta alimentaria. Si un hijo come en exceso o en forma restrictiva, indagar qué está sucediendo en relación a eso, cómo se siente, cómo está la satisfacción, qué es lo que exprese lo que está detrás, y si la sensación de que este comer se hace evidente, consultar a especialistas que puedan colaborar en alimentación intuitiva o en trastornos alimentarios. Esto es importante. Lamentablemente esta cultura todavía no se expande a todos los profesionales de salud, entonces es importante lograr llegar a algunos que sean idóneos para evitar que sea como más daño que beneficio la consulta. Y también ser muy consciente de la propia relación con la comida y con el cuerpo. Esto se transmite aunque a veces uno no lo diga, se transmite en el comer, se transmite en el mirar. Y es ideal que no exista una pesa dentro de la casa, ¿ya? Y aquí tenemos las nuevas realidades acerca de los trastornos de conducta alimentaria, que es de la AED, que es la Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria Mundial, y que vamos a ir leyendo entre cada una de nosotras, y que nos gustaría que también fuera parte del mensaje. Muchas personas que sufren un trastorno de conducta alimentaria pueden tener un aspecto saludable, que lo hemos abordado harto rato en la conversación. Exacto, o sea, pueden tener cualquier peso, de verse de cualquier forma, puede tener un sobrepeso incluso, y puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, incluso una anorexia.
las familias no tienen la culpa del trastorno y pueden ser los mejores aliados para la recuperación. La aparición de un TCA supone un problema sanitario que altera el funcionamiento personal y familiar. O sea, es como una crisis importante que ocurre en su vida y en la vida de toda la familia. Uh-huh. Nunca son el resultado de una decisión, no es algo que se le ocurrió ser pretenciosa o que bueno, porque así por fin se está cuidando, no, estamos hablando de una enfermedad y por lo tanto necesita un tratamiento, no salen solas. Uh-huh. Claro, la voluntad aquí está abolida. Los TCA afectan a los hombres y a mujeres de todas las edades, razas, pesos, formas, orientación, identidad, nivel socioeconómico. Es transversal. Exacto, no porque, no sé, es que he escuchado, no sé, porque tiene una homosexualidad, en verdad da lo mismo, un hombre homosexual, bisexual, trans, da lo mismo, pansexual, o una mujer, o sea, da lo mismo, cualquiera puede tenerlo. Y son enfermedades médicas graves, ¿ya? O sea, pueden tener complicaciones graves y no siempre, como digo, se ven, ¿ya? Nos llegan a la primera consulta o ambulatorio con, como digo, fallas cardíacas importantes, entonces es importante consultar. La genética por sí sola no determina si una persona sufra o no un trastorno alimentario. Esto quiere decir que esto es multifactorial. Aquí no hay causa-efecto en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Ya? Entonces, exacto. También esto es bien esperanzador, porque no porque tenga la genética, no significa que no vayamos a poder hacer un cambio si hacemos un cambio cultural. Y esto nos permite a todos como sociedad repensar cuál es nuestro rol en cada uno de los trastornos de conducta alimentaria. Exacto. Y la recuperación total es posible, la verdad es que en adolescentes varios se recuperan, ahí depende de los estudios, pero muchos se recuperan, pero es muy importante detectarlos precozmente y hacer un tratamiento efectivo, y en eso necesitamos mínimo, o por lo menos así trabajamos, y muchos estudios lo avalan, de trabajar un nutriólogo que sepa, o nutricionista, o a veces lo toma un pediatra, esa función, un psiquiatra, claro, ¿sí? Y un psicólogo, ¿ya? O sea, no tiene sentido dar un medicamento, por ejemplo, los medicamentos no curan los trastornos de la conducta alimentaria, pueden ser un apoyo en algunos más que otros, se necesita lo psicológico, se necesita abordar lo familiar, si no, no salen, ¿ya? Y por otro lado tenemos que ver el riesgo biológico, y ahí necesitamos a alguien que vea el tema, como digo, más nutricional. Bueno, y de las otras realidades, quizás las cosas más importantes ahí es lo que hemos hablado, de que el peso está influenciado por factores biológicos, psicológicos, conductuales, sociales y económicos. Uno puede hacer un diagnóstico mirando a alguien y diciendo cuál es la causa del cuerpo que tiene. Sí. Esto, por otro lado, subrayamos los que nos parecían más importantes, ¿ya? Pero la obesidad no es en sí un trastorno en la conducta alimentaria, y no hay por qué decir, por ejemplo, él tiene un sobrepeso porque quiere y porque no se cuida, ¿ya? La obesidad está determinado por muchos factores, ¿ya? Como se ve ahí, biológico, psicológico, conductuales, sociales, económicos. Entonces, uno no puede ver o la personalidad, o en el fondo, y pensar que eso incluso fuera voluntario. Bueno, los juicios, lo que hablábamos más, no pueden hacerse basados en el peso, o sea, es más, y la restricción dietética puede incrementar el riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. También lo hemos hablado varias veces durante la presentación. Exacto. Y por último, yo creo que el mensaje más importante es que la imagen corporal positiva, independiente del peso, independiente de todo, independiente si es que hay un cuerpo que es muy distinto, el tener una imagen corporal positiva va a ser siempre protector, ¿ya? Siempre, siempre. Por ejemplo, incluso en un muchacho con sobrepeso, el que tenga una imagen corporal que es un cuerpo, no sé, que se enferma poco, que lo lleva a todos lados, eso va a hacer que incluso haga más deporte, se mueva más, y va a tener menos alteraciones, en el fondo menos morbilidad,
¿ya? Entonces realmente es importante que todos, dependiendo del tamaño corporal, tengan una imagen positiva. Ujú. Y por último pusimos acá este como pastito porque lo que queríamos era sembrar un poco estas semillas, ¿no es cierto? Y si ustedes nos están escuchando por algo, y si ya llevan harto rato escuchándonos más todavía, de que somos todos acá agentes de cambio y todos somos parte y responsable de que nuestros adolescentes sean más libres de estos trastornos que son tan esclavizantes y que les, eh, no los dejan disfrutar una etapa que es tan bonita, ¿no es cierto? Así que ahí somos, como digo, ya todos parte de esto. Claro, aquí la idea, ojalá que este mensaje quede como con el lado positivo y permitamos entender que es una patología súper grave, que sí se mejoran, que sí tienen tratamiento y que podemos hacer algo, lo que dice Valerie. Así que muchas gracias. Muchas gracias, sí. Voy a dejar acá de compartir. Muchas gracias, Valerie, muchas gracias, Karina. Creo que ha estado muy, muy, muy completa, muy, muy entretenida, muy dinámica, y la verdad es que voy revisando las preguntas y muchas de las preguntas ustedes mismas ya las han ido respondiendo, respecto a la prevención, respecto al rol de los colegios, respecto a los factores protectores. Hay algunas preguntas que me gustaría, en el ratito que nos queda, hay papás o mamás que preguntan cómo hacer cuando los papás se pueden dar cuenta que el hijo o hija puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero el hijo no lo reconoce como tal. No, el hijo no reconoce como problema su relación con la comida, con el peso, etc. ¿Qué pueden ustedes recomendar a las familias en estos casos? No, esto es súper habitual cuando hay adolescentes, sobre todo en la fase más como una anorexia, en donde es una patología restrictiva que nosotros hablamos que es bien egosintónica. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes cuando la están cursando, a menos que tenga un costo importante, les cuesta darse cuenta que es una enfermedad. Y nosotros trabajamos harto en algunos momentos en poder quizá un poco dejar hablar del síntoma alimentario, del trastorno de conducta alimentaria. Entonces en esos momentos es complejo cuando los padres pesquisan porque a veces hay un oposicionismo y es una necesidad a veces no necesitan ayuda porque no quieren que alguien interfiera en su forma de alimentarse. Recordar que el cuerpo es la forma en donde como yo me veo, me peso y el resto me ve, es como el único que existe, el resto como que se acaba, no hay más vida que eso. Entonces, ahí recomendamos como que tengan primero un control con un especialista más quizás en el área de la nutrición, ya sea su pediatra, su adolescentólogo, nutriólogo, ojalá especialista en trastorno de conducta alimentaria, donde los puedan ir como primero ver qué está pasando desde el punto de vista nutricional, en paralelo mientras ellos van acercándose con sus hijos, conversando qué es lo que sucede, pudiéndose acercar un poco a su mundo, y además ir mirando cómo come, cómo se relaciona, qué es lo que ve en redes sociales, qué conversa, qué otras cosas hace, qué otras cosas no hace y de qué se priva. Creo que es como muchas cosas, o sea, desde lo médico, desde como el acompañamiento como padre, y también esta cosa más, a ratos como quizás más como suspicaz, de poder entender qué es lo que está pasando en este momento. Sí, solo, o sea, todo es parte de que no quieran, que no vean un problema o que no quieran tratarse o que tengan susto, ¿ya? Entonces eso, uno no espera que quieran ir, y ahí es parte de nuestro trabajo también, ¿no es cierto? Siempre trabajamos con la ambivalencia, y la ambivalencia se mantiene por mucho, mucho tiempo, y uno les enseña a vivir con esa ambivalencia. Hay una parte tuya que quiere mejorarse y otra parte tuya que le da terror, y uno en el fondo, tú lo pones y sabes que eso va a estar, y uno trabaja con eso siempre. Lo asume a priori. Y en ese sentido, ligado a lo mismo, pregunta Lucy Paredes, ¿qué pasa cuando el adolescente pregunta cómo me veo, estoy flaco, estoy bien? ¿Qué contestar, digamos?
cómo tratar con un hijo o hija adolescente en relación a cuando ellos se cuestionan su físico y nos lo preguntan a los papás. Yo encuentro que hay que, o sea, al final queremos que tengan una imagen corporal positiva, y yo encuentro que al final, ¿qué te está preguntando ese hijo? Es como, ¿soy deseable para el resto? ¿No es cierto? ¿Soy querible? Eso es, no te está preguntando, en el fondo, entonces, obvio que sí, te ves regio, te ves, no sé, ¿para qué te importa si está, no sé, como, sí, yo encuentro que en el fondo yo encuentro que los papás tenemos que ser el fan número uno de los hijos, y eso no significa que hagan todo bien, ni no, pero si queremos que sean, o sea, que se sientan bien con su imagen corporal, ¿entiendes? Es importante reforzarlo. Perfecto. Hay otras preguntas en la línea a la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el rol que pueda cumplir el género, el sexismo, el feminismo. Cuánto el feminismo, en la idea de que cada uno acepta el cuerpo como es, puede ayudar a batallar contra los trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, hay una pregunta en relación como a los mensajes del body positive, y a veces los sentimientos de culpa que generan las adolescentes estar disconformes con su propio cuerpo, siguiendo la idea del body positive. No sé, hay varias preguntas en relación a eso, a ver qué nos podrían decir y qué han visto ustedes en su experiencia. Yo creo que como a añadir un poco a lo que hablábamos antes, que aquí el valor de cada uno de nosotros no pasa por el cuerpo que tenemos. Yo creo que eso es esencial, y eso es algo que tendríamos que transmitirle a todos. No porque yo tenga un tamaño corporal o una forma, si yo tengo el cuerpo A, B, C o D, mi cuerpo valgo de una u otra, valgo más o menos. Aquí lo importante es poder tener como, aclarar que el cuerpo es una más de las múltiples características que me definen. Y yo creo que esto es algo que tenemos que interiorizar en nuestros adolescentes. Que aquí la talla A, B o C no es lo importante, sino que aquí lo importante tiene que ver con quién soy, cómo actúo, cuáles son mis otras áreas, qué pasa con yo y mi parte social. Entonces, quizás con los adolescentes, en donde están en una etapa en donde se está creando la identidad, cuando nos afirmamos en el cuerpo, es una identidad que es bastante frágil y que en cualquier momento se puede romper. Entonces creo que aquí lo importante es poder, cada vez que los adolescentes nos puedan preguntar, oye, cualquier cosa en relación al cuerpo, poder ir mostrando que tenemos una gama mucho más amplia del quién eres tú, que no sea el cuerpo. Sí. Sí, y un poco en relación a lo mismo, tener una imagen positiva de sí mismo no significa que uno se va a encontrar espectacular todos los días, eso no tiene ni un sentido, ¿ya? O que uno se va a encontrar perfecto, eso no pasa. Se trata de que, como dice la doctora Edo, mi autoestima está puesto en muchas cosas. Entonces, que un día no me vea bien o no me sienta bien con mi cuerpo, no significa que no voy a poder salir, no significa que el resto no me va a querer, ¿entiendes? Que no sea una limitación. Aquí, más que el body positive, es el body neutral. Es como mi cuerpo es y me acompaña y me permite hacer todas las actividades que me permite hacer. Sí, sí. Oye, yo les agradezco un montón, hay muchos mensajes de agradecimiento, gracias por la excelente exposición, excelente presentación, gracias por la claridad, por la generosidad, grandes profesionales. La verdad es que, bueno, hubo altísimo interés y presencia de personas hasta ahora, siendo ya casi las 10 de la noche. Obviamente hay preguntas que quedan sin responder, pero yo creo que estoy, digamos, yo también en lo personal muy agradecida de todo lo que lograron abarcar y entregar en un lenguaje súper cercano y claro, así que les agradezco muchísimo. Vamos a ir en honor al tiempo y al descanso de nuestros cuerpos, ir terminando. Y nada, pues agradecerle a todos e invitarlos a que participen también en nuestro próximo conversatorio, que es el último martes de julio, donde el tema será psicología y trauma, digamos, y cuerpo, trauma y cuerpo. Así que ahí ya vamos a ir dando los detalles a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias Valerie, gracias Karina, y muy buenas noches.
chao.